Hola a todos. En este vídeo vamos a ver las propiedades y localización de los puntos LUO de la Tierra. Este es un vídeo del Centro IMG y yo soy la doctora Isabel Mayordomo. Los puntos LUO de los 12 meridianos principales son puntos distales. Los 12 meridianos principales son los correspondientes a los órganos y a las entrañas. El resto de los puntos LUO se encuentra en el tronco. Y estos son el LUO del Renmai, el LUO de Dumai, el gran LUO del bazo y el gran LUO de estómago. Como estamos estudiando los puntos energéticos distales, nos vamos a centrar en los puntos LUO de los 12 meridianos principales. Ya hemos visto los correspondientes al meridiano de pulmón y al meridiano de intestino grueso. En este vídeo vamos a ver los puntos LUO del meridiano de bazo, Taijin del pie, y del meridiano de estómago, Yangmin del pie. Es decir, vamos a ver los puntos LUO correspondientes a los meridianos tierra. Se considera que el circuito del chi comienza en el meridiano de pulmón, porque el pulmón es el órgano que absorbe el chi puro del aire. Así pues, el chi pasa del meridiano de pulmón al meridiano de intestino grueso, siendo el intestino grueso la entraña asociada a pulmón. El chi pasa del meridiano de intestino grueso al meridiano de bazo y de este meridiano al meridiano de estómago, siendo el estómago la entraña asociada a bazo. El momento de plenitud energética en el meridiano de bazo es el comprendido entre las 7 y las 9 de la mañana, y el momento de plenitud energética en el meridiano de estómago es el comprendido entre las 9 y las 11 de la mañana. El punto LUO del meridiano de bazo es el punto 4 de bazo. El punto 4 de bazo, además, es punto de reunión y cruce con Chong Mai. Chong Mai se considera el mar de los 12 meridianos y el mar de la sangre. Chong Mai es un meridiano curioso que regula el chi y la xue, o sangre, de los 12 meridianos principales. El punto 4 del meridiano de bazo, por ser punto LUO, conecta el meridiano de bazo con el meridiano de estómago y armoniza las funciones del conjunto bazo-estómago. El conjunto bazo-estómago principalmente se dedica a la digestión y absorción de los nutrientes. Asimismo, hemos de recordar que el bazo tiene una función muy importante en el metabolismo de los líquidos y además que hay movimientos energéticos y de fluidos asociados a bazo y estómago. De manera que el bazo controla el movimiento de ascenso, mientras que el estómago controla el movimiento de descenso. Y a esto se le denomina chi-yi de bazo-estómago. El chi-yi de bazo-estómago puede ser alterado por diferentes causas, como son ataque de frío-humedad, ataque de calor-humedad, excesiva ingestión de alimentos, agresión del hígado al bazo-estómago o la propia debilidad del bazo-estómago. Bien, ¿y cuáles son las consecuencias de la alteración del chi-yi del bazo-estómago? Pues son las siguientes: náuseas, vómitos, dolores gástricos, diarreas, borborismo, disentería. Estos trastornos se pueden tratar con el punto LUO de bazo, punto 4 de bazo, junto con el punto 6 de pericardio, que es punto LUO del pericardio. El punto 4 de bazo, además de ser punto LUO de bazo, es punto de reunión y cruce con Chong Mai. ¿Y esto qué significa? Pues que el punto 4 de bazo conecta con el meridiano de riñón y permite el paso de Yin. Chong Mai penetra en el útero y por lo tanto regula las menstruaciones. Así pues, el punto 4 de bazo es útil para tratar menstruaciones irregulares, dismenorrea e hipermenorrea. El meridiano de bazo penetra en el corazón. Por ello, Chong Mai influye en el corazón y es útil el punto 4 de bazo
para tratar el síndrome de neurosis intestinal. ¿Dónde se encuentra el punto luo del bazo, el punto 4 de bazo? Pues se encuentra en el pie, en la cara interna del pie. Para encontrar el punto 4 de bazo, primero hemos de localizar el punto 3 de bazo. El punto 3 de bazo se localiza en el borde interno del pie, detrás y debajo de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. El punto 4 de bazo se localiza un kun por detrás del punto 3 de bazo, en una depresión situada delante y debajo de la base del primer metatarsiano. Un kun es la anchura del dedo pulgar de la persona que vamos a tratar. El punto 4 de bazo se puntura de manera perpendicular de 0,5 a 1 kun de profundidad. Y por cierto, las fichas de este vídeo, así como las fichas de todos los vídeos que vamos subiendo, se encuentran a disposición de los miembros del Club Centro IMG. Para ser miembro del Club Centro IMG hay que hacer clic en el botón Unirme que aparece debajo de todos los vídeos. Al ser miembro del Club Centro IMG se disfruta de muchas ventajas y al mismo tiempo se participa en el mantenimiento del canal. Muchas gracias a todos. El segundo punto luo de tierra es el punto luo de estómago y concretamente es el punto 40 de estómago. Este punto luo armoniza bazo y estómago. Esto es normal ya que los puntos luo de tierra conectan el meridiano de bazo con el meridiano de estómago y viceversa. Además, particularmente, el punto luo de estómago es importante ya que sirve para eliminar TAN-flema. El TAN-flema surge por alteraciones del metabolismo de los líquidos. Los órganos que están implicados en el metabolismo de los líquidos son pulmón, riñón y bazo. Particularmente, el bazo tiene una función muy importante en el metabolismo de los líquidos, como ya explicamos en el vídeo correspondiente al bazo. Así pues, se considera al bazo el órgano encargado de transformar la humedad y por ello se dice que el bazo es la fuente de producción de TAN. Además, TAN-flema es en sí mismo un agente patológico. El TAN-flema se acumula principalmente en el corazón, pulmón, intestinos, estómago, piel y articulaciones. Algunos ejemplos de trastornos debidos a la acumulación de TAN-flema son los siguientes: vómitos, náuseas, arcadas, debido a la acumulación de TAN-flema en el estómago. 2. Asma, disnea, debido a la acumulación de TAN-flema en el pulmón. Tumefacción, masas subcutáneas como quistes, ganglios linfáticos inflamados, adenomas, resultado de la acumulación de TAN-flema en la piel. Parálisis, entumecimiento, hipoestesia, a consecuencia de la acumulación de TAN-flema en los meridianos. Cefaleas, vértigos, debido a que el TAN-flema impide el ascenso de yang puro. ¿Dónde se encuentra el punto luo de estómago, el punto 40 de estómago? Pues se encuentra en la pierna, a 8 kun por encima de la prominencia máxima del maleolo externo y a 1,5 kun lateralmente hacia el borde anterior de la tibia. Ahí se encuentra el punto 40 de estómago. Recordemos que 3 kun es la distancia que media entre el dedo índice y el dedo meñique y 2 kun es la distancia que media entre el dedo índice y el dedo anular de la persona que vayamos a tratar. Este punto se puntura perpendicularmente con una profundidad de 1 a 2 kun. 1 kun es la anchura del dedo pulgar.